A causa de mi oficio de reportero viajo a lugares a donde la gente no tendría que ir. Una vez estando ahí, busco relatar lo que veo. A partir del 2006, para muchos periodistas se volvió complicado registrar lo que sucedía en México. Veíamos la forma en que se gestaba un esperpento que fue adquiriendo el mutante rostro de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, desplazadas y amenazadas. Ese rostro que hoy es más visible tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Durante mis coberturas conocí a diversos protagonistas de este momento mexicano. Como víctimas o artistas, ellos han desafiado la sinrazón. Los reuní para que se conocieran y conversaran en estos cuadros negros hechos al borde del abismo mexicano. Alejandro Solalinde es un sacerdote que ha consagrado su vida a defender los derechos humanos, en especial los de miles de migrantes centroamericanos que recorren México rumbo a Estados Unidos. Solalinde suele ser mencionado como candidato al Premio Nobel de la Paz. Blanche Petrich es una periodista legendaria por su compromiso con los movimientos sociales en México y por coberturas de guerra como la que hizo en Irak y en la Revolución Sandinista. Su trabajo suele ser publicado en el diario La Jornada. Tengo la impresión de que desde hace años que la situación en México se vuelve más y más dolorosa, suceden hechos que nos lastiman profundamente, que nos dejan preocupados, solamente para que después venga un golpe aún más grande. ¿Tú cómo llegas a este camino que entraña sus riesgos? Porque has sido amenazado, porque hay peligros constantemente. Mira, a mí me ha ayudado mucho, Blanche, mi fe. Yo he luchado casi, podríamos decir, pues durante mi vida sacerdotal, no ser un cristiano convencional. Claro que el México que teníamos no era de ninguna manera el México que tenemos hoy. Ahí me sirvió mucho en este mundo donde todo va cambiando, donde parece no tener referentes, pareciera no tener algún punto donde asirse. Me ha servido mucho asirme de Jesús. Pero yo siempre aclaro, no es un Jesús convencional, no es el Jesús oficial, no es el Jesús de estampita, no es el Jesús que nada más está en el Santísimo Sacramento, yo creo que está ahí Él, como objeto de adoración. Jesús vivió en su vida pública de 30 a 33 años, un chavo. Un chavo que además se encuentra con un mundo en contra. El elemento que hoy diríamos es Estados Unidos, Wall Street, el capital financiero, el poderes fácticos, lo tenía él, el Imperio Romano, con todo su sistema. Y dentro, él también tenía sus Enríquez Peñas Nietos, también tenía Herodes, y él supo leer todo eso desde abajo. El mérito grande de él es que amó profundamente a la gente, estuvo abajo, sin prejuicios, sin barreras. Se acercó a las mujeres que prácticamente no contaban, a los niños también, convivió con ellos, y entonces empezó a escuchar. Yo creo que muchos sacerdotes como tú muchas veces chocan con la institución de la iglesia, que es una institución vertical, pesada, ¿no? No eres el único que ha chocado con la autoridad dentro de la iglesia, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Fíjate que es emocionante el momento que nos tocó vivir. Llevamos 50 años de tratar de cambiar y la iglesia se resiste, la jerarquía, la institución se resiste, mete freno, es algo muy complejo. La iglesia somos todos, pero lo que es la jerarquía católica, entiéndase, la parte que debiera ser el servicio de autoridad, desde hace 800 años para acá, se convirtió en poder y se convirtió en dinero. Entonces, ahorita el Papa Francisco está diciendo, saben que estamos mal, pero también Benedicto XVI lo dijo, fue honesto al decirlo, estamos mal y tenemos de plano, que recomenzar. Fíjate, Alejandro, que yo te estaría escuchando con mucho escepticismo. La época que a mí me tocó vivir, el movimiento político, rápidamente me volví como en atea, o una medio atea, ¿no? Pero yo tuve una gran fortuna como periodista cuando llegué a El Salvador de conocer a Monseñor Romero. Esa es la primera vez
que yo tengo contacto con un sacerdote que habla diferente, que actúa diferente y que a mí me inspira esperanza. Ejemplos dignos de sacerdocio, de vocación religiosa, ¿no? Tenemos también el caso de la historia de don Samuel Ruiz, bueno, él con los migrantes, con los refugiados guatemaltecos. Ahí fue cuando también me crucé en el camino con él y enriqueció muchísimo mi vida. Don Samuel es de esas figuras históricas, quizás junto con Rosario Ibarra de Piedra, que sin la incidencia de ellos, hoy México sería un país peor. Sí. ¿No? Este hecho, un dicho de Richard Kapuczynski, el gran periodista polaco, el periodista debe creer y saber escuchar al otro, te debe importar el otro, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mueve a muchos como periodistas y eso es lo que los mueve a ustedes como religiosos en la ruta de la solidaridad. Y ahí es donde yo te quiero preguntar, ¿cómo apareces tú en Ixtepec? Después de unos años que yo estoy en Toluca, digo, no puedo seguir aquí, porque es una diócesis rica, porque yo estoy tranquilo, porque mi familia está desahogada, vive en una posición desahogada. Me pasó algo que me gusta contarlo porque fue un parteaguas en mi vida. Yo era un padrecito burgués, ¿verdad? Un padre amaro cualquiera, que me encantaba comprar cositas para mi casita, ¿verdad? Voy con mis bolsas, eran las 3 de la tarde, y veo al otro lado de la calle, en el mercado, a unas mujeres indígenas de San Antonino, sudando con sus niños sobre un rebozo en la banqueta, igual sudando. Ya no pude caminar. Me acerco y empiezo a hacerles preguntas y le digo, oigan, ¿y ustedes de dónde son? No, pues que de San Antonino. Le digo, oigan, ¿y desde qué hora están? Desde la mañana. ¿Y cuánto ha ganado? Y creo una de ellas me dijo como 13 pesos la mañana. Y le dijo, oye, ¿y su esposo? Y dice, ay, ese pinche borracho. Cuando le volví a hacer otra pregunta, Blanche, me barrieron con la mirada, como diciendo, ¿y este pinche Catrín qué tanto está preguntando? Y yo dije, si supieran que yo soy sacerdote y supieran todo lo que he gastado en porquerías y ellas trabajando todo el día pagando 13 pesos, me dio tanta vergüenza. Entonces me fui de ahí. Pero esa voz que te digo que existe porque Dios habla, no se acallaba. Hasta que le dije, está bien, Señor, tú ganas. No quieres mi dinero, ¿me quieres a mí? Está bien, me voy. Y me fui a Oaxaca. Alejandro, cuando la gente llega a Ixtepec, apenas va al principio del camino. Sí. Le falta lo peor. Tenemos un mapa donde les decimos, miren, aquí estamos. Y se quedan viendo con la mirada hacia el norte y dice, falta muchísimo. Porque también llegan a Estados Unidos, que es hostil. Hay muchos videos donde dicen ellos mismos que ellos soñaban con ir a Estados Unidos, tenían su sueño americano, así lo dicen. Pero después ven que es una pesadilla. No están viviendo lo que ellos habían imaginado. Tienen unos dólares, trabajando duro, pero ¿de qué les sirve? Sin su familia, escondiéndose como criminales, sobreviviendo, comiendo y finalmente siendo explotados también. ¿Te ha gustado ir al terreno y ver realidades muy duras que finalmente son del momento y de la coyuntura? ¿Cómo es que te llevó a eso? Pues no sé, yo creo que está en mi naturaleza no quedarme detrás del escritorio, ¿no? El pronóstico y el diagnóstico de todo mundo era que, bueno, mi vida, mis condiciones físicas me confinaban a algo más tranquilo y yo no sé, siempre me salí del huacal. Sí, sí. Me cuentas también que viste esos jóvenes revolucionarios. Seguramente los pudiste ver en todos lados, con una seriedad, un compromiso, todo esto. ¿Qué sientes después de tantos años ver a una Nicaragua pobre, una Nicaragua que no ha despegado? Es una decepción enorme. ¿Te acuerdas que tú al principio hablabas de la esperanza? Yo creo que es un pecado muy grande traicionar la esperanza de la gente. Sí. Toda esa generación, lo que sacrificaron de sus vidas para
creyendo en el proceso revolucionario sandinista, la de jóvenes que murieron en la defensa de la revolución sandinista con las embestidas de la Contra. Llorábamos tanto, Alejandro, y los jóvenes nicaragüenses de esa época eran una inspiración, y lo que pasa hoy, toda esa descomposición, todo ese enamoramiento con el poder que tienen los Ortega, es terrible, es muy doloroso. ¿Cómo reinventarías México? Lo que estoy viendo es un divorcio absoluto entre lo que está pasando en la vida cotidiana de los mexicanos y lo que está pasando en las esferas del poder. Así sea el poder municipal más pinche, Alejandro. Sí, o sea, más así sea pinchurriento. el poder político en Sí. Iguala, Sí. por ponerte un caso. No están pensando ni tienen ninguna disposición de mirar y gobernar para la gente a la que le deberían servir. Su mirada está, como tú dices, arriba de la mesa, haciendo sus cálculos políticos de qué me conviene, qué digo, qué no digo, cuánto cobro, cuánto dejo de cobrar. Claro. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía que sale de sus casas a trabajar, que la vida le cuesta muchísimo trabajo salir a flote, las colegiaturas, las rentas del supermercado, y luego regresan 4 horas en el metro y ven la tele y ¡ay! Ayotzinapa sucedió, hay unos estudiantes, pero luego dicen que son bien revoltosos. Bueno, a otra cosa, mariposa, mañana me tengo que levantar temprano y la rutina. Esas cosas horribles que están pasando, a la mayoría de la gente no le está llegando al corazón. Eso a mí me parece muy doloroso. Sí. Es una falla de los medios de comunicación. Porque hay una voluntad expresa de desinformar, no informar bien, para que la gente pueda tomar conciencia y tomar decisiones. Es lo que menos quiere el gobierno. Yo no puedo dejar de escribir. O sea, ocurrió lo de Guerrero en Ayotzinapa y yo tuve que ir, busqué pretextos para ir a Guerrero. Y si no fuera, entonces estaría dejando de lado las cosas que me importan y estaría dejando de hacer algo que yo creo que es un granito de arena. Para mí, los pastores de hoy son los periodistas. Los primeros en hacerse presentes donde hay desgracias, donde hay tragedias, donde hay crímenes, donde hay injusticias. Ahí están. Yo me he volcado mucho a la academia. Me gusta, por ejemplo, mucho hablar de estas experiencias que hablábamos antes, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, porque son cosas que pasaron en el pasado reciente. Y como no hay memoria, somos flacos de memoria, me parece que es un tema que debe llevarse siempre a la superficie para que se tenga presente. Nos toca transmitir lo que hemos aprendido. Si tú pones el dinero como clave para interpretar todo lo que sucede, te va a parecer claro. Por ejemplo, las redes de tráfico de personas, pero también de trata de personas, de tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, extorsiones, todo eso, generan dinero, y mucho dinero. Agentes de migración, agentes federales, etc. Para los 3 niveles de gobierno, igual. Pero no solamente en México, también en Estados Unidos. Es un negocio. Es un negocio que empieza desde Centroamérica. En México tiene su auge lo más doloroso y llega a Estados Unidos. Todo es dinero. Los migrantes son explotados, generan dinero en todo o en partes, vivos o muertos. Cuando te digo que en todo o en parte, también nosotros valemos mucho, porque un órgano o 2 que nos extraigan puede ser un gran negocio. Ya estamos hablando de cientos de miles de dólares. Te voy a decir cómo opera esto. No en Veracruz, que ahí empecé a verlo, o acá en la zona caliente de Michoacán también, con los órganos tráfico de niños, pero en el norte. Hay una organización muy definida de tráfico de órganos. Va un grupo grande de migrantes, hombres, no le hacen caso. Va una familia, sí le hacen caso. Son candidatos
para extraerle los órganos. ¿Qué hacen? Hay como volantitas, ¿verdad?, de personas que pasan ocasionalmente, los ven y dicen, ay, ¿saben qué? Les voy a dar un aventón. No están así, vienen con niños, viene su esposa, su esposo, les voy a ayudar, tengan hospedaje, les voy a dar comida. Llegan a un lugar donde están en cautiverio, listos para extraerles el órgano que pide el mercado. Pero Alejandro, tú me estás hablando de esto, tú lo sabes, las autoridades sí. ¿No? ¿Cómo puede operar en impunidad? No, sí lo saben, se hacen. Fíjate, las autoridades de Estados Unidos lo saben. Han capturado bandas y ellos no lo creen. Y les han hecho exhibiciones. A ver, demuéstrame que tú, por ejemplo, que eres una persona que no eres médico. A ver, ¿cómo puedes extraer la piel en minutos? Demuéstramelo. Y lo hacen. Es impresionante. Yo he entrevistado personas que fueron testigos de esa disección, ¿sí? De esa separación de órganos. Del otro lado, obviamente no de aquí. Porque de aquí no te van a contar nada. Tú ves eso, al día siguiente ya no vives para contarlo, ¿sí? Pero del otro lado sí. Toda esa información la tiene la CIA. Que lo sepa el gobierno de México, por supuesto que lo sabe, porque este es un asunto muy delicado que toca a una parte del sector médico. Mi respeto para el sector médico, hay un sector con vocación, hay otro sector que se ha comercializado. Pero aún de ese que se ha comercializado, hay una parte que también está en esto y se pasa como donaciones de órganos. Como donaciones, va en calidad de donaciones al extranjero. Hay servicio aéreo, hay servicio también por tierra. ¿Tú los has visto sí. A la cara? Son personas capaces de la mayor deshumanización, de los mayores actos inhumanos, de violar niñas, de asesinar a la gente, de robarle el dinero a la gente más pobre. Y sin embargo, tú en algún momento dijiste que le pedías perdón a los Zetas, lo que provocó una reacción furibunda por parte del expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo sí. fue? Felipe Calderón había dicho que México estaba bien, que la amenaza no provenía de México, sino provenía del sur, del crimen organizado del sur. Pobrecito México, puro, blanco, como la Inmaculada Concepción, pero el problema venía del sur. Y yo dije, no, porque los jefes están aquí. Y los jefes mexicanos están en Centroamérica, los jefes mexicanos están en Colombia, los jefes mexicanos están en el norte, también en Estados Unidos. Entonces yo dije, aquí yo quiero pedirle perdón a los Zetas, porque ciertamente son victimarios, y son crueles, son sanguinarios. Pero antes de ser victimarios, son víctimas, porque son víctimas de una familia que no les dio amor, que no alcanzó el amor de su padre, de su madre, de su entorno, para haberlos humanizado. Ahí falló la familia. Perdón también por la escuela, porque ellos no lograron más que instruirse. La escuela los instruyó, nunca los formó, ¿sí? No logró formarlos intelectualmente para que fueran solidarios y respetuosos y en favor de la vida. Pero tú sí ves posibilidades de que, digamos, esta trayectoria fulgurante del crimen organizado, que todavía no se apodera del 100% del país, no. Se pueda cortar esa ruta, se pueda frustrar ese gran proyecto. Yo creo que sí se puede si nos unimos, si la sociedad civil se une, para ir acotando esta marcha del crimen organizado, coludido con la política que está coludida en la nómina de los narcotraficantes. Yo no puedo pedirle al gobierno que de veras honestamente combata el crimen organizado, porque la experiencia de todos los días nos ha enseñado que el enemigo está adentro, pero son simuladores. No, la sociedad civil sí creo. La iglesia, insisto, la Iglesia Católica, las iglesias todavía pueden hacer mucho. La iniciativa privada todavía puede abrir los ojos y despertar. Ya no es prioridad solamente su empresa, su ganancia, su dinero, sino es la sobrevivencia de un país.
Este es un reto que nosotros tenemos y el mensaje a Peña Nieto, yo se lo diría así. Peña Nieto, debes saber, debes tú saber que hasta aquí llegó tu gobierno. Es cuestión de tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo pacíficamente. Vamos a hacer lo que tú y los demás poderes de la Unión no hicieron. Lo que no hicieron los 3 niveles de gobierno. Lo que no pudieron hacer, especialmente los legisladores que no representan ya a nadie. Entonces, de ti depende que esta transición se haga pacífica. De todos modos la vamos a hacer. Pero si tú reprimes y tú usas la fuerza, tú vas a ser el único responsable porque tú eres el principal servidor de México. No eres Enrique Peña Nieto, la persona más poderosa de México, sino la que tiene más responsabilidad. Ahorita tienes responsabilidad, pero si metes la violencia, si metes la represión, serás el culpable.